Después de que mi papá murió de cáncer, mi familia me echó. 2 años después me rogaron por ayuda, pero en lugar de eso los desalojé. Mi historia comienza cuando tenía 8 años. Mi mamá falleció debido a un aneurisma cerebral, dejando solo a mi padre, Martín, de 56 años, y a mí. Los primeros años fueron difíciles. Papá trabajaba como supervisor de construcción y tenía que equilibrar su trabajo con criarme solo. Cuando tenía 12 años, conoció a Janet, de 49 años, en una barbacoa de un amigo. Ella tenía una hija, Candice, de 26 años, que en ese entonces tenía 10 años. Papá y Janet salieron por un año antes de casarse. Al principio, todo parecía perfecto. Janet era realmente amable conmigo, siempre asegurándose de que me sintiera incluido. Cocinaba mis comidas favoritas, me ayudaba con la tarea y me trataba igual que a Candice. Incluso insistió en que la llamara mamá, aunque no me sentía cómodo con eso y me quedé con llamarla Janet. Candice y yo también nos llevábamos bien, empezó a llamarme hermano mayor a los pocos meses y realmente disfrutaba tener una hermana menor. Creciendo, nuestra familia parecía unida superficialmente. Papá trabajaba duro para proveernos, a menudo tomando turnos extras para asegurarse de que tuviéramos todo lo que necesitábamos. Janet nunca trabajó, diciendo que necesitaba quedarse en casa para cuidar de la casa y de nosotros, incluso después de que éramos adolescentes. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que simplemente disfrutaba viviendo del ingreso de papá. Después de la universidad, conseguí un trabajo en una compañía de té y seguí viviendo en casa. Quería ahorrar dinero, pero también me preocupaba por papá. Su trabajo era físicamente exigente y podía ver cómo le pasaba factura. Empecé a contribuir a los gastos del hogar, aunque papá insistía en que no necesitaba hacerlo. Pagaba la compra, los servicios públicos e incluso ayudaba con la hipoteca a veces. Candice también vivía en casa, pero su enfoque era diferente. Trabajaba a tiempo parcial en un salón de uñas de alta gama, pero cada centavo que ganaba iba a sus ropas de diseño, fiestas de fin de semana y sus costosos tratamientos de belleza. Janet siempre la defendía, diciendo que Candice era joven y debería disfrutar la vida. El verdadero cambio llegó el año pasado, cuando papá empezó a toser mucho y a perder peso. Lo presioné para que viera a un médico, pero Janet y Candice decían que estaba exagerando. Cuando finalmente fue, el diagnóstico nos golpeó como un camión: cáncer de pulmón en etapa 4. Los médicos le dieron, como máximo, 6 meses de vida. Esos 6 meses fueron los más difíciles de mi vida. Tomé una licencia extendida del trabajo para cuidar de papá. Lo llevé a cada cita de quimioterapia, manejé sus medicamentos y pasé noches en su cama de hospital. Janet y Candice apenas ayudaban. Janet afirmaba que era demasiado frágil emocionalmente para verlo enfermo. Candice siempre estaba demasiado ocupada con sus amigos o demasiado cansada de su trabajo a tiempo parcial. Aparecían en el hospital por una hora, tomaban algunas fotos para las redes sociales sobre estar allí para la familia y luego se iban. Las facturas médicas de papá eran enormes. El seguro cubría algo, pero aún había mucho por pagar. Vacié mis ahorros e incluso tomé un préstamo para ayudar a cubrir los costos. Cuando pedí a Janet y Candice que contribuyeran, Janet dijo que estaban ahorrando su dinero para emergencias. Más tarde descubrí que sus emergencias significaban los tratamientos de spa de Candice y los viajes de compras de Janet. Papá luchó duro, pero el cáncer era agresivo. Falleció hace 3 meses mientras dormía. Yo estaba sosteniendo su mano cuando tomó su último aliento. Janet y Candice estaban en un restaurante, diciendo que necesitaban despejar sus mentes. El día después del funeral de papá, todo cambió. Janet me pidió que viniera a la sala para hablar. Candice también estaba allí, luciendo complacida. El acto amable de Janet como madrastra desapareció por completo. Me dijo que, ya que papá había muerto, no había razón para que me quedara con ellas. Según ella, necesitaban seguir adelante y tenerme cerca haría eso más difícil. Me sorprendí. Le recordé que había estado pagando facturas y ayudando con los gastos durante años. Janet se rió y dijo que eso no significaba nada ahora que papá había muerto. Dijo que necesitaba concentrarse en su verdadera familia, refiriéndose a ella y a Candice. Cuando señalé que me habían llamado hijo y hermano durante 16 años, Candice soltó una carcajada y dijo que eso era solo para hacer feliz a papá. Intenté razonar con ellos. La casa había sido mi hogar durante la mayor parte de mi vida, no tenía a dónde ir, habiendo gastado mis ahorros en el tratamiento de papá. La respuesta de Janet fue amenazar con llamar a la policía si no me iba al día siguiente. Dijo que les diría que estaba acosándolos y negándome a dejar su casa.
Pasé esa noche en mi habitación, mirando fotos familiares antiguas y preguntándome si alguna vez había sido real. A la mañana siguiente, empaqué lo que pude en mi coche. Mientras me iba, Candice estaba en la puerta, sonriendo con suficiencia y despidiéndose como si disfrutara del espectáculo. Mi amigo Caro me dejó quedarme en su sofá mientras resolvía las cosas. Estaba luchando financieramente, los pagos del préstamo para las facturas médicas de papá consumían la mayor parte de mi salario. Encontrar un apartamento era difícil con mi crédito afectado por los préstamos médicos, pero Caro me ayudó a tratar con los propietarios y finalmente confirmó un contrato de arrendamiento para mí. Corté completamente el contacto con Janet y Candice, bloqueándolas en todas partes. Me concentré en el trabajo, conseguí un ascenso y lentamente comencé a reconstruir mis ahorros. Caro me ayudó durante los peores días, cuando la traición se sentía fresca y cruda. Pensé que ese capítulo de mi vida había terminado, pero la semana pasada sucedió algo que cambió todo. Lamento lo que hice a continuación. Actualización 1. Primero, quiero agradecer a todos por sus comentarios de apoyo en mi última publicación. Leer sus respuestas me ayudó a darme cuenta de que no estaba exagerando sobre el comportamiento de Janet y Candice. Ha pasado mucho en las últimas 2 semanas y necesito compartirlo. Estaba en el trabajo el martes pasado, concentrado en un importante proyecto de software, cuando mi líder de equipo me dijo que alguien preguntaba por mí en recepción. Pensé que era una entrega o algo relacionado con el trabajo. En cambio, encontré a Candice allí, luciendo nada como su yo usual. Había desaparecido la ropa de diseñador y el cabello perfectamente peinado. Llevaba jeans sencillos y un viejo suéter, con el cabello recogido en una coleta desordenada. Su costosa manicura estaba desconchada y no llevaba su habitual maquillaje completo. Por un momento, casi no la reconocí. Cuando me vio, estalló en lágrimas, no su llanto dramático habitual que solía hacer para que papá le comprara cosas, sino un llanto real y desordenado. Varios de mis compañeros de trabajo estaban mirando, así que la llevé a la sala de descanso para evitar hacer una escena. Ella seguía disculpándose y diciendo que ella y Janet necesitaban hablar conmigo urgentemente. Al principio me negué, no tenía interés en volver a involucrarme en su drama. Pero Candice seguía suplicando, diciendo que habían cometido un terrible error y necesitaban enmendar las cosas. Estaba tan desesperada que mi curiosidad se impuso. Acepté encontrarme con ellas en una cafetería después del trabajo, principalmente porque quería saber qué podría hacer que Candice, quien se había burlado mientras yo empacaba mis cosas, actuara de esta manera. Cuando llegué a la cafetería, Janet y Candice ya estaban allí. Janet lucía tan diferente como Candice. Había perdido peso, tenía ojeras bajo los ojos y llevaba ropa que reconocí de hace años, en lugar de su usual atuendo costoso. Se habían conseguido una mesa en la esquina, lejos de otros clientes. Janet comenzó a llorar en el momento en que me senté. Lanzó un largo y dramático discurso sobre cuánto lo lamentaban y cómo habían cometido un error horrible. Dijo que me extrañaban y querían que volviera a casa. Candy se asentía constantemente, añadiendo comentarios sobre lo vacía que se sentía la casa sin mí y cuánto lamentaban sus acciones. Me quedé sentado en silencio, observando esta actuación. Era la misma técnica que usaban con papá siempre que querían algo, lágrimas, culpa y manipulación emocional. Había visto este espectáculo demasiadas veces como para caer en él. Cuando Janet finalmente se quedó sin lágrimas, les pregunté qué querían realmente. Intercambiaron miradas nerviosas antes de que Janet admitiera la verdad, estaban ahogadas en deudas. Al parecer, Janet había estado sacando préstamos durante años sin decirle a papá. Había usado múltiples tarjetas de crédito e incluso había tomado adelantos en efectivo, todo mientras papá trabajaba horas extras para proveernos. El dinero se iba en mantener su estilo de vida, las compras compulsivas de Candice, las membresías de spa de lujo de Janet, restaurantes caros y diseñador de todo. Cuando papá estaba enfermo, no habían ayudado con las facturas médicas porque ya estaban luchando para hacer los pagos mínimos en sus tarjetas de crédito. Después de su muerte, las cosas empeoraron. Sin mi contribución a los gastos del hogar y con sus hábitos de gasto sin cambios, se habían atrasado en los pagos. Ahora los acreedores llamaban constantemente, amenazando con acciones legales. Janet preguntó si podía volver y ayudar a pagar sus deudas, ya que tenía un buen trabajo y había obtenido un ascenso. Tuvo el descaro de decir que era lo menos que podía hacer por la familia. Fue entonces cuando me reí. Las mismas personas que me habían echado diciendo que no era de la familia, ahora querían que le sacara del apuro. Candice intentó convencerme, diciendo que habían aprendido su lección y que esta vez sería diferente.
Luego, dejó escapar accidentalmente algo, estaban planeando vender la casa para pagar sus deudas. Pensaron que al vender la casa de papá, que asumieron que ahora era de Janet, podrían saldar sus deudas y empezar de nuevo. Salí de la cafetería inmediatamente y llamé al abogado de papá, el señor Thompson. Lo que me dijo cambió todo. Papá había transferido la casa a mi nombre 2 semanas antes de morir. Lo había hecho en silencio, sin decirles a Janet o a Candice. El señor Thompson dijo que papá estaba preocupado por sus hábitos de gasto y quería asegurarse de tener seguridad después de que él se fuera. La ironía de la situación me golpeó fuerte. Janet y Candice me habían echado de mi propia casa. Habían estado viviendo en una propiedad que legalmente me pertenecía, mientras planeaban venderla. Papá había visto a través de su acto y me había protegido una última vez. Me senté en mi coche durante mucho tiempo después de esa llamada, mirando la cafetería donde Janet y Candice probablemente aún estaban sentadas, planeando cómo manipularme para que las ayudara. Pero esta vez, tenía algo más que solo sentimientos heridos, tenía el poder de hacer algo sobre su traición. Estoy planeando mi próximo movimiento con cuidado. Todavía no saben que la casa es mía. Me pregunto si debería usar esta información para darles una lección sobre el karma. Actualización 2. Gracias por todo su apoyo y sugerencias en mi última publicación. Tenían razón, necesitaban enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esto es lo que sucedió en el último mes. Después de descubrir que la casa era legalmente mía, me reuní con mi abogado para discutir mis opciones. Confirmó que papá había asegurado que todo estuviera debidamente documentado. La transferencia de la casa era completamente legal y papá incluso había incluido una carta explicando sus razones. Escribió que había notado el gasto excesivo de Janet y Candice y temía que intentaran vender la casa después de su muerte en lugar de permitirme vivir allí. Mi abogado me ayudó a preparar un aviso oficial de desalojo. Lo enviamos por correo certificado para que no pudieran afirmar que nunca lo recibieron. El aviso les daba 30 días para desalojar la propiedad, como lo exige la ley. 3 días después de que recibieron el aviso, Janet comenzó a dejar mensajes de voz desesperados. Estaba llorando, diciendo que tenía que haber un error. Cuando no respondí, ella y Candice aparecieron en mi apartamento. Candice comenzó a gritar en el pasillo sobre cómo estaba tratando de dejarla sin hogar. Mis vecinos llamaron a la seguridad del edificio y las escoltaron fuera. Intentaron pelear el desalojo en la corte. Janet afirmó que tenía derecho sobre la casa como viuda de papá, pero mi abogado presentó su acuerdo prenupcial. Papá había asegurado proteger sus activos, incluyendo la casa, antes de casarse con Janet. El juez falló a mi favor, manteniendo el periodo de desalojo de 30 días. Las verdaderas intenciones de Janet y Candice realmente se mostraron durante la audiencia judicial. Janet intentó pintarme como un hijastro ingrato que estaba traicionando la memoria de su padre. Pero cuando el juez preguntó sobre ellos echándome después de la muerte de papá, no pudieron explicar sus acciones. Candice en realidad dijo que estaban emocionalmente perturbadas y no pensaban con claridad. El juez no lo creyó. Después de perder en la corte, comenzaron a buscar ayuda entre amigos y familiares. Difundieron historias sobre cómo yo estaba cruelmente echándolas de su hogar, pero esos amigos habían visto cómo me trataron durante la enfermedad de papá, cómo apenas ayudaron con su cuidado o las facturas médicas. Nadie estaba dispuesto a tomar su parte. El novio de Candice, con quien había estado viviendo a tiempo parcial, la dejó cuando se enteró de su situación de deuda. Al parecer, había estado usando su tarjeta de crédito para compras sin su conocimiento. La hermana de Janet, a quien solíamos visitar durante las vacaciones, se negó a acogerlas. Me dijo más tarde que había advertido a Janet sobre sus hábitos de gasto durante años, pero Janet nunca escuchó. Ayer fue el día del desalojo. Llegué con mi abogado y un oficial de policía, esperando drama. La casa estaba un desastre, claramente habían dejado de cuidarla después de que papá muriera. El jardín que papá amaba estaba descuidado, había manchas de agua en el techo por una fuga que habían ignorado y el garaje estaba lleno de bolsas de compras y cajas de ropa nueva, muchas con etiquetas aún pegadas. Mientras empacaban, encontré pilas de cartas sin abrir en la oficina de papá. Había facturas médicas que habían ignorado, avisos de cobro de compañías de tarjetas de crédito e incluso un aviso sobre un embargo en el auto de Janet. Habían estado viviendo en la negación, esperando que yo volviera y arreglara sus problemas como siempre lo había hecho antes. Janet hizo un último intento de quedarse, ofreciendo pagar renta, pero dada su situación financiera y su comportamiento pasado, me negué.
Finalmente se fueron con solo sus pertenencias personales, Janet llorando y Candice mirándome como si yo fuera el villano de su historia. Después de que se fueron, Carl me ayudó a recorrer la casa. Encontramos más evidencia de su estilo de vida descuidado, perfumes caros en el baño, zapatos de diseñador amontonados en los armarios, maquillaje de alta gama esparcido por todas partes. Mientras tanto, las cosas de papá, su silla favorita, sus libros, sus herramientas, habían sido arrojadas al garaje como basura. Ahora estoy viviendo en la casa de papá nuevamente. El lugar necesita mucho trabajo, pero se siente bien estar aquí. Janet y Candice están alojadas en un motel mientras buscan supuestamente un apartamento, aunque su situación crediticia y de deuda dificultará eso. Todavía están tratando de contactarme a través de amigos en común, alternando entre suplicar otra oportunidad y acusarme de arruinar sus vidas. Pero ya terminé de sentirme culpable por sus problemas. Tomaron sus decisiones y ahora están enfrentando las consecuencias. Papá me protegió una última vez asegurándose de que tuviera la casa, y no dejaré que su último acto de amor se desperdicie. Actualización 3. Muchas personas me han estado enviando mensajes pidiendo otra actualización, así que aquí está lo que ha pasado en los últimos 6 meses. Después de que Janet y Candice se fueron, tomé una semana libre en el trabajo para comenzar a arreglar la casa. El daño por su negligencia era peor de lo que inicialmente pensé. El techo tenía filtraciones en 3 lugares, el fregadero de la cocina tenía un problema de plomería mayor que habían ignorado y los pisos de madera que papá había instalado él mismo estaban deformados por daños de agua. Carl me ayudó a entrevistar a contratistas y obtener estimaciones. Las reparaciones costaron una parte significativa de mis ahorros, pero valió la pena. Papá siempre había tenido tanto orgullo en esta casa, pasando fines de semana manteniéndola y trabajando en pequeños proyectos de mejoras. No podía dejar que se deteriorara después de que él trabajó tan duro para mantenerla bien. El jardín fue mi proyecto más grande. Papá amaba su jardín, era su escape después de largos días en sitios de construcción. Janet y Candice lo habían dejado morir, ni siquiera se molestaron en regar las plantas que él había cuidado cuidadosamente durante años. Pasé los fines de semana despejando malas hierbas, replantando sus flores favoritas y arreglando el pequeño estanque que él construyó. La mamá de Carl, que es una ávida jardinera, me ayudó a rescatar algunas de las plantas viejas de papá y me enseñó cómo cuidarlas. Janet y Candice eventualmente se mudaron a otro estado para vivir con la madre anciana de Janet. Antes de irse, intentaron un último intento de manipulación. Janet envió a un amigo en común para decirme que estaba enferma y necesitaba dinero para el tratamiento. Pedí pruebas de su condición médica y de repente la historia cambió, estaba milagrosamente mejor. Todavía intentan contactarme ocasionalmente, crean nuevas cuentas en redes sociales para enviarme mensajes o consiguen que alguien más llame en su nombre. El mes pasado, Candice incluso envió un largo correo electrónico afirmando que había encontrado a Dios y quería enmendar las cosas. El correo terminaba con una solicitud de dinero prestado para un nuevo comienzo. La semana pasada, mientras limpiaba en el ático, encontré una caja con fotos y documentos antiguos de papá. Dentro había una carta dirigida a mí, fechada una semana antes de su muerte. Escribió que había notado la verdadera naturaleza de Janet y Candice hace años, pero se quedó con Janet porque pensó que tener una figura materna en mi vida era importante. Se disculpó por no haber visto antes cómo se aprovechaban de mi bondad. Papá también explicó por qué puso la casa a mi nombre. Escribió que había escuchado a Janet y Candice discutiendo planes para vender la casa después de su muerte. Ya habían estado hablando con agentes inmobiliarios mientras él estaba enfermo. Fue entonces cuando transfirió silenciosamente la propiedad a mi nombre, asegurándose de que siempre tendría un hogar. La casa se siente como un hogar nuevamente ahora. Conservé los muebles y fotos de papá pero repinté las paredes en los colores que él siempre había querido probar. Su cobertizo de herramientas está exactamente como él lo dejó. Uso sus herramientas cada vez que trabajo en proyectos de la casa y se siente como si él todavía me estuviera enseñando cómo arreglar cosas. Carl todavía viene a menudo y hemos comenzado una tradición de barbacoas dominicales en el patio trasero, justo como papá solía hacer. A veces, cuando estoy trabajando en el jardín o arreglando algo en la casa, siento la presencia de papá y sé que estaría orgulloso de que estoy cuidando su legado. He aprendido que la familia no se trata de quien reclama el título, se trata de quien está a tu lado cuando las cosas están difíciles. Carl ha sido más familia para mí de lo que Janet y Candice jamás fueron. Papá sabía que la sangre no siempre significa lealtad, y su último acto de poner la casa a mi nombre me protegió de personas que solo pretendían importarles. Esta será mi última actualización.
Estoy en paz con todo ahora y es hora de cerrar completamente este capítulo.